Vamos a hablar un poquito del modelo ECOE. A lo mejor en algunos trabajos lo van a encontrar, por eso hago mención a él, porque se está utilizando mucho. Este es un método conceptual, ¿no? Que lo que pretende es representar los diferentes puntos de vista de los científicos, este, que anteriormente causaban algún tipo de confusión desde qué perspectiva veía uno, qué óptica veía el otro, entonces no se podían poner de acuerdo. Este modelo consta de 6 conceptos que van desde lo más explícito a lo más implícito. Siempre mirado desde lo que el observador percibe del marco de referencia. ¿Mm? Y esto está basado en sus supuestos. Acá vemos los 3 conceptos, en esta tablita. La hipótesis, esta es una conjetura específica acerca de lo que ocurre en un ambiente específico y de qué manera. Acuérdense que una hipótesis es algo que yo la realizo antes de hacer el trabajo, por eso es una conjetura, algo que puede pasar, ¿no? La hipótesis siempre se hace antes de realizar el trabajo. El ambiente, que es la descripción del lugar donde nosotros vamos a trabajar. Este lugar, llamémosle la naturaleza, que podríamos resumirla hablando de esto de que decía Rocío de ser breve, en un conjunto de procesos y límites físicos y conceptuales que van a determinar mi marco de estudio. El punto de vista, que justamente es el marco de referencia desde donde el observador puede ver lo que está sucediendo. O sea, es el punto, se toma de cuenta desde uno ve hacia adelante, desde el observador. Este marco de referencia es un contexto, es una estructura conceptual que resulta de la interacción y la combinación de los supuestos del trabajo. Y estos supuestos, a que hago mención, son las premisas acerca de los procesos ecológicos que están sucediendo, las reglas que se están llevando a cabo o que se tienen en cuenta para reunir evidencia. Estos son los 6 conceptos que tiene en cuenta este modelo. Las letras de este modelo responden a E de efecto, C de componente, O de operación, E de evidencia, y la otra E es para la escala. Es la escala del tiempo y del espacio. Por eso, ECOE. Efecto, componente, operación, evidencia y escala. Efecto, componente, operación, evidencia y escala. Por ejemplo, el efecto. O sea, ¿qué tipo de causalidad produce eso que estamos haciendo? El componente.
qué es lo que hay, qué es lo que son, qué es lo que es, de lo que está compuesta la población. ¿Mm? Estoy hablando de una comunidad vegetal, del suelo, una comunidad animal, etcétera. ¿Qué lo compone? La operación, de qué manera esos componentes de la población se relacionan, interactúan. Si hay depredación, si hay competencia, si hay parasitismo, ¿m? Si hay dispersión, disturbios. Yo ahora estoy haciendo sobre un trabajo sobre un disturbio ambiental. ¿M? Que bueno, vamos a ver si podemos salir al campo el cuatrimestre que viene con diseño. Vamos a ir a ver la evidencia, justamente los tipos de datos que a mí me van a demostrar cómo se van sucediendo las cosas dentro de este ecosistema. Eh, y la escala, ya habíamos hablado de eso, ¿no? La escala de la variable, si es discreta, si es continua, básicamente si es cuantitativa o cualitativa. ¿Se entiende? Digan sí algo. Sí, Están, ya son las 11, o sea, ya no están dormidos. ¿Eh? No hay nada más lindo que terminar la semana con el profe Allan dando clase. Eso le digo a ustedes y a los de que empiezan el lunes estadística, no hay nada más lindo que empezar la semana con el profe Allan. Eso es. La verdad que los envidio. Bueno, algunas sugerencias para reducir estos errores, estos famosos errores que, acuérdense, es parte de nuestra naturaleza, somos seres humanos, no somos perfectos, ni cerca de serlos, y cuando hacemos investigación lo mejor que podemos hacer es disminuir el error, pero no lo vamos a atacar. ¿No? Algunas sugerencias para reducir el error. No se debe medir todo lo que se puede, hay que ser precisos, salir al campo y decir voy a hacer esto, lo mejor que puedo hacer es hacerlo de esa forma. Buscamos un problema y seguidamente hacemos una pregunta para poder resolver ese problema. En consecuencia, tenemos que recoger datos que van a contestar a esa pregunta. Entonces, de esta manera vamos a poder tener una buena relación con lo que ustedes ya han visto, que es la estadística, o sea, poder hacer una buena recolección de datos me va a permitir hacer una buena estadística del sistema. Entender, tener la capacidad y la paciencia de entender que algunas preguntas no tienen respuesta, todavía no conocemos esas respuestas. Nunca reportar una medida de estimación estadística sin que yo diga el error que tiene esa medida. Traten de ser escépticos sobre el resultado de las pruebas estadísticas. Sobre todo en rechazar la hipótesis nula.
hay que ser escépticos. El mundo no es solamente blanco o negro. Yo creo que hay un solo blanco y un solo negro, y en el medio de ellos hay una escala de grises muy grande. Entonces no crean todo lo que ustedes ven. Digan, bueno, sí, puede ser, bajo estas condiciones. Bajo otras tal vez no. El año que viene a lo mejor no sucede de la misma manera. Hoy sucedió de esta forma. Hay que ser un poco escéptico en eso. No confundir las diferencias estadísticas con las diferencias verdaderas. Es decir, una hipótesis nula, de no ser diferencia, es irrelevante. Porque si se trata de dos poblaciones o comunidades, cada población, por el hecho de haber sido denominado o considerado una población, es biológicamente y evolutivamente distinta de la otra. Ya lo hemos hablado recién. Los seres vivos somos totalmente distintos entre nosotros. Demostrar una diferencia estadística es irrelevante, y evitar las preguntas reales de qué tan diferentes son dos poblaciones o dos comunidades. Esta diferencia es suficientemente grande para tener una diferencia verdadera. Vamos a encontrar el verdadero valor de las cosas. Mire, nosotros dijimos de que cuando queríamos analizar una población, analizábamos una muestra. Salvo, hay una sola forma en que analizamos la población, y ustedes lo saben, que se hace cada 10 años porque es enorme y muy cara, que son los censos. Aún así, en un censo, nosotros cometemos errores, porque en el momento que decimos tantas personas murieron en el minuto después, ya se habrá muerto otra más. O tantas personas nacieron en ese segundo después, nació otra más. En todo existe un error. Yo podría decir, a ver, ¿cuál es el peso medio de un ternero que nace en los llanos de La Rioja? Bueno, el peso medio de un ternero, suponiendo que sea de una raza verdinango, es de 32 kilos. Sabemos que eso tiene un error, porque no tiene 32 kilos. Hay unos que van a tener 31, otros que van a tener 33. O sea, el verdadero valor, hay una probabilidad de que ocurra en un intervalo, pero tiene un error. Una cosa que ustedes tienen que saber es, si yo tomo malos datos, voy a tener como consecuencia estadística mala. O sea, si yo ingreso basura, va a egresar basura. Dicho esto, no crean que porque tengan una supercomputadora o una supercalculadora van a ser los mejores. Yo trabajo con modelos matemáticos o estadísticos. Si yo tengo una computadora, la computadora no es más ni menos que eso, un instrumento de apoyo que depende de nuestra inteligencia. Nosotros decimos qué ingresamos y qué no ingresamos en nuestras bases de datos. Entonces, depende de nosotros el tipo de información que le vamos a poner al software. Yo le puedo decir, bueno, sí, mire, bájense el software Infostat, que es gratis, que está en español y que es muy bueno y que nos sirve. Puede ser un super software. Pero si nosotros, cuando ingresamos datos malos, y vamos a tener en consecuencia resultados malos. O no malos, sino basura, que nos sirve.
Ténganlo en cuenta. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos la clase, hace como 1 hora y media, habíamos hablado del método científico y por eso me vuelvo a la primera filmina que decía el método científico, que en definitiva es lo que al finalizar la clase quiero que les quede claro. Famoso método científico, este camino que vamos a hacer. Y me volví un poco a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo creo y qué es lo que dice el diccionario? Un diccionario de la lengua española. Un método, un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o a un fin. Fíjese en esto de lo que dice. Especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Interesante. Y que lo que les había dicho, ¿de dónde viene método? Método. Viene de meta, del griego meta, que es hacia, a lo largo. Cuando yo digo voy a la meta, voy al fin. Y odoc, que es camino. Y por supuesto científico, que viene de scientae, que es conocimiento. Entonces, métodos científicos es un método, es un camino hacia el conocimiento. Esto, si yo lo quiero decir etimológicamente. Pero bueno, etimológicamente nos encierra un significado que es bastante cercano a una definición, ¿no? Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Por eso cuando nosotros decimos, no, esto está científicamente comprobado, como que decimos, esta palabra científicamente comprobado dice que es como que es algo superlativo, algo que no, esto es mucho más, esto es serio, porque realmente decimos eso. Y claro, ¿por qué lo decimos? Porque no es lo mismo que digan, no, esto está científicamente comprobado, que esto lo hicieron en el fondo de la casa. Esto de científicamente comprobado es porque se siguió el método científico, porque se siguió este camino hacia el descubrimiento de un conocimiento. Y este camino tiene distintas etapas y un orden que lo vamos a conocer para poder producir un conocimiento. El diccionario de la lengua española decía aquello de que un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado, a un fin determinado, con el fin de descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Después había una acepción etimológica. Y un diccionario inglés, el Oxford English, dice, es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Estaba más fácil el otro, ¿no? Esto sería más o menos como un procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un conocimiento de la realidad, tratando de dar respuestas acerca del orden de la naturaleza. Y esto hago un paréntesis, hablo de la naturaleza porque a nosotros nos atañe eso.
Hay muchas ciencias que no son las ciencias naturales, que no tienen en cuenta la naturaleza, pero para nosotros sí. O sea, es un método que está ligado a la ciencia y al conocimiento científico, obviamente. Ciencia es conocimiento. Bunge, creo que el libro está subido en el campus y me gustaría, en serio se los digo, que agarren uno de los libros que hemos subido con el profesor Luca al campus y lo lean. No están subidos al campus para decir, bueno, acá se subió algo. No, la bibliografía se sube porque nosotros tenemos interés de que ustedes la lean. No se lean todos los libros, elijan uno. Bunge, de 1981, es excelente. Él dice que el método científico caracteriza el conocimiento científico y dice, donde no hay método científico, no hay ciencia. Entonces, directamente está diciendo lo que nosotros creemos, que para poder producir un conocimiento científico tenemos que seguir el método científico. Entonces la ciencia es el resultado de aplicar el método científico, justamente a problemas que tienen una resolución. La investigación científica, considerada esta investigación como una acción de aplicar el método científico. Es un método sistemático, una cosa tiene que ir seguida de la otra porque una es consecuencia de la otra. Y si seguimos estos pasos, nosotros vamos a obtener nuevo conocimiento. Y se va a basar en la observación y en la experimentación. Creemos que para que haya ciencia debe haber dos componentes. Un conjunto de conocimientos y un método apropiado para su estudio. La observación. Esta observación que tiene que ser sistemática y controlada. El conocimiento científico es el producto que se obtiene mediante la aplicación del método científico. No puedo obtener o producir conocimiento científico si no aplico el método científico. Que tendría que ser, ya no sería un conocimiento científico, sería un conocimiento común, que hay muchos, ¿eh? Hay muchas cosas consuetudinarias, cosas que hacemos todos los días que no tienen una explicación científica. Sin embargo, creemos que es cierto. ¿Qué diferencia tenemos entre lo científico y lo común? Entre ese conocimiento científico que lo obtengo a través del método científico y el conocimiento común. Bueno, acá pueden ver esta tablita que más o menos resume un poco. El científico es predominantemente objetivo, el común no, es subjetivo. El científico responde al cómo y por qué. El común da respuesta nada más. No se pregunta cómo. El conocimiento científico sobre todo es teórico, práctico y teórico. El otro es práctico. El científico es preciso, el común no es preciso. El científico tiene un lenguaje técnico, obviamente, y cada uno responde a distintas áreas del conocimiento o disciplinas.
El lenguaje común no. El conocimiento común tiene un lenguaje común. El conocimiento científico es universal, validado en todas partes. El conocimiento común no. Justamente el conocimiento científico está basado en la comprobación. Y el conocimiento común no se basa en creencias, en la experiencia. El conocimiento científico es predictivo. El conocimiento común no. Es aleatorio. Hay una llamada rueda de Wallace, que hace una representación circular, por eso lo de rueda, donde nosotros decimos, bueno, que para ser científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto, por supuesto, a las pruebas de razonamiento. Entonces, yo digo que a partir de una teoría y haber leído esa teoría, hago una deducción de lo que dice esa teoría, y a partir de esto yo puedo formular una hipótesis. Esta hipótesis, luego de la hipótesis, yo voy a realizar el experimento, en donde voy a hacer que todos esos conceptos que yo he tenido en cuenta en la teoría, los voy a hacer que interactúen en el experimento en sí. Luego voy a observar, voy a recoger los datos de eso que he hecho. O sea, la teoría me dice de que si yo le doy más agua a cierto cultivo, esa planta no se va a morir. Si no le doy agua, se va a morir. Si le doy agua, va a vivir. Entonces yo puedo decir de que, como hipótesis, le digo, bueno, si le doy más agua, va a crecer más, si le doy menos agua, va a crecer menos. Hago el ensayo y observo si creció o no creció. Hago una interpretación de esos datos. A partir de esa interpretación de los datos, puedo hacer un contraste, puedo decir, no, yo le di 1 litro de agua por día, y la teoría me decía que si le daba 1 litro, estaba mal. Entonces puedo yo acá empezar a hacer un contraste con esto que yo le había planteado al principio. Digo, no, yo le di a esto y me pasó que anduvo bien. Por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo. Y esto me va a permitir a mí hacer una predicción, decir, bueno, si yo le doy 1 litro de agua por día a esa planta, me va a poder producir dentro de 3 meses 1 kilo de materia seca por día, por ejemplo. ¿Mm? Y a partir de haber yo formulado, haber realizado, haber producido un conocimiento, estoy formulando una nueva teoría. Y a partir de haber formulado una nueva teoría, algún otro a partir de esta teoría puede llegar a empezar a hacer el camino de este círculo, esta rueda, hacer girar esta rueda y hacer producir conocimiento. Porque yo digo lo que puede pasar acá en Chamical, a lo mejor lo que pasa en Chamical, a Flamini, en Olta, no le sucede lo mismo y va a poder producir conocimiento, una teoría
para lo que pasa en Olta, porque a lo mejor en Olta tienen otro suelo, tienen otro clima, tienen unas condiciones ambientales distintas, que hacen que pueda ser distinto a lo que pasa en Chamical. Entonces ahí tengo ese contraste con la teoría y con lo que yo hago. Y lo que hace Flamini a lo mejor es distinto a lo que hace en otro lado, y así uno va generando el conocimiento. El método científico tiene objetivo: alcanzar el conocimiento de ciertos fenómenos y poder predecir otros. Descubrir la existencia de procesos objetivos, las conexiones que hay internamente y externamente, para que yo pueda generalizar y predecir para poder demostrarlos y comprobarlos, que se puedan comprobar, que algún otro pueda hacer lo mismo que yo hice y obtenga el mismo resultado. ¿Qué característica tiene el método científico? Primero que todo, es un método teórico. Teórico. Es sistemático. O sea, tiene sentido de orden, de disciplina. Busca generalizar un nivel aceptable de reproducibilidad y validez. O sea, yo lo tengo que poder repetir todas las veces que quiere, voy a tener el mismo resultado. Es inductivo y deductivo al mismo tiempo. Tiene una base empírica que emplea la observación directa para obtener los datos objetivos. Estos datos que van a documentar el conocimiento. Emplea el examen crítico, y esto de crítico tiene que ver porque se haya sujeto a revisión continua. Quiere decir que los resultados nunca son definitivos. Porque uno puede publicar algo, ya sabemos que eso no es la verdad absoluta, puede haber otro que lo refute. Bueno, puede haber descubierto algo, en realidad, que yo no haya tenido en cuenta. Y eso va a generar una nueva teoría. Por esto es lo de circular, ¿no? Esta interacción continua entre lo que yo descubro, o sea, la experiencia, y la teoría. Porque la teoría alimenta la experiencia. Pero a su vez, cuando yo termino mi experiencia, yo alimento la teoría. Entonces, uno entra en un círculo de retroalimentación. Y este círculo de retroalimentación permite acumular conocimiento. Busca controlar los factores que no están directamente relacionados con la variable, pero no puede influir sobre ellos. Porque habíamos hablado esto de encontrarnos con algunos factores de variación que pueden producir una respuesta distinta en los tratamientos, por ejemplo, la sombra o la pendiente o la exposición a la luz. No los puedo, no puedo influir sobre ellos, sí puedo controlarlo. Por ejemplo, que le dé la misma cantidad de horas de luz a todos los tratamientos, por ejemplo. Como una característica general del método científico es la sistematización y el control. ¿A qué me refiero con esto? Sistematización: aislar de forma intencional el fenómeno y que es objeto de la observación. Y el control
Lo que dije recién en la filmina anterior. Las condiciones en las cuales yo realizo el experimento previamente han sido observadas y consideradas y delimitadas. Si yo tengo un espacio, un potrero donde tengo más sombra que sol, voy a hacer que todos los tratamientos tengan igual cantidad de sombra e igual cantidad de sol. Para que la sombra no sea un factor de variación, sino que tal vez yo esté viendo la lámina de agua y no la sombra. Entonces voy a mantener la sombra controlada para todos los tratamientos, no la lámina de agua. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Gracias, gracias. Sí, profe, vamos bien. Sí, sí. ¿Qué presupuesto tiene el método científico? Orden. Los fenómenos de la naturaleza ocurren dentro de un orden. Determinismo. Bueno, gracias. Determinismo. Aceptamos que cada observación esté determinada por un acontecimiento anterior y así sucesivamente. Con probabilidad. O sea, cada pregunta es un proceso que puede ser explicado y comprobado. No ocurre al azar. Como requisitos de este conocimiento científico es que sea empírico, o sea, que pueda realizarse, sea producto de un experimento real y objetivo, que sea repetitivo, o sea, que yo lo puedo hacer nuevamente el año que viene o el otro año y obtenga lo mismo resultado. Que sea aceptado, aceptabilidad, o sea, el investigador presupone de la aceptación de lo publicado. Y la publicidad debe darse a conocer. No sirve de nada que el científico, que el investigador descubra algo y no lo dé a conocer. Por eso es que el profe le dio a ustedes leer los papers, porque el conocimiento científico se publica del investigador, no pueden quedar en el cuaderno, se tienen que dar a conocer. ¿Rechaza o no se rechaza la hipótesis que me había planteado? De las dos formas yo estoy generando conocimiento. ¿Qué técnicas tiene el método científico? Podría decir una inductiva y una deductiva. Esta inductiva es un razonamiento que conduce a partir de las observaciones de casos particulares a conclusiones generales. De parte de estos resultados o estos enunciados particulares se generaliza. O sea, a partir de un conjunto de evidencias yo puedo decir lo que puede pasar. No generaliza que la conclusión sea verdadera aún partiendo de premisas verdaderas, sino que se llegan a conclusiones con cierto grado de probabilidad. Acuérdense que somos humanos y que trabajamos con errores. Por ejemplo, sería, ya sé que es simple, pero bueno, es para que lo entiendan. He visto un pájaro que vuela. He visto otro pájaro que también vuela. Entonces yo pienso, los pájaros vuelan. Eso es inductivo. Deductivo es un razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene
por la forma del juicio del que se parte. O sea, la derivación es forzosa. Se considera una conclusión verdadera, es imposible de ser falsa si hemos admitido el juicio del que se parte. Entonces, lo deductivo asume que si las premisas son verdaderas, las consecuencias son verdaderas. Los pájaros son aves. Los pájaros vuelan. Por lo tanto, las aves vuelan. ¿Eso podría darse o no? Bien. Vamos a la etapa del método científico. Esto es lo que hemos hablado, del orden y de lo sistemático. Vamos a estas etapas. Estas etapas que seguramente se las voy a preguntar en un examen final cuando ustedes estén frente a mí para aprobar la materia. Entonces, nosotros hemos dicho que este método científico es un camino, un proceso, y en este camino tenemos que ir pasando distintas etapas. Nosotros creemos que son 6 etapas. 1, definición del problema. 2, formulación de hipótesis, o sea, el razonamiento deductivo en base a los antecedentes o el marco teórico. Recopilación y análisis de datos, o sea, voy, hago el experimento, recopilo y analizo los datos. Confirmación de la hipótesis, confirmación o no, puedo rechazarla. Cinco, le pongo los resultados y en ese momento discuto o contrasto o confronto con los resultados que obtuvieron otros. Yo lo traigo de la teoría. Y sexto, concluyo. Acá también tendré que poner un séptimo, ¿no? Que es público. Acuérdense que tengo que dar a conocer el conocimiento. Entonces, acá tenemos las 6 etapas. Definición y planteamiento del problema. Lo primero que tengo que hacer, ¿no? Que es la pregunta para la cual no encontramos una respuesta. Es necesario de que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. Definición del problema. Formulación de la hipótesis. La hipótesis exige una formulación más elaborada, con la aparición de las variables, la relación que esperamos encontrar entre ellas. Las hipótesis también se pueden formular como objetivos, o resultados que se quieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis, se elige un determinado diseño, ¿no? El diseño experimental. Entonces, luego de la hipótesis, ya tengo que entrar en el experimento. Ya tengo que hacer la recogida y análisis de los datos. Es la parte empírica. Es la etapa más específica de cada técnica. Es donde realizo el ensayo en sí. Luego tengo esta discusión, en la cual yo confronto los datos con la hipótesis. Porque cuando yo empiezo a detectar el problema y luego veo qué es lo que está escrito sobre ese problema,
acá y en otros lados, y luego tengo mis datos, tengo que confrontarlos. Esto llamamos discusión. Yo encontré tal cosa que concuerda con lo que dijo Mengano o no concuerda con lo que dijo Mengano por tal y tal situación. Luego están las conclusiones. Y esas conclusiones podrían confirmar mi hipótesis o no. Entonces, si no confirmo mi hipótesis, tal vez tenga que volver a una segunda etapa proponiendo una nueva solución al problema. Y en estas conclusiones yo puedo hacer nuevas predicciones. ¿Sí? Yo confirmo mi hipótesis. Y puedo hacer nuevas predicciones y puedo hacer referencia a nuevos problemas que podrían surgir de los resultados obtenidos. Les doy un ejemplo propio. En el año 2004, yo hago un ensayo en los llanos de La Rioja y sobre unas cuestiones de manejos relacionadas a la producción de buffer. Entonces, estas cuestiones de manejos relacionadas sobre el desmonte y buffer, ¿no? Y suelo. Entonces yo digo, bueno, a ver, si hay un desmonte selectivo pasa esto, si hay un desmonte y el pasado de rolo pasa esto otro, y si no hay desmonte pasa esto otro. Yo se los voy a alcanzar al trabajo. Yo creo que está en la página, en mi página está, hay un trabajo científico de eso. Si no, se los paso en el WhatsApp. Entonces yo determino ahí qué es lo que pasa con el suelo, si desmonto o no desmonto. Si las propiedades químicas del suelo cambian o no. Obtengo unos resultados. Pero observo en ese trabajo que hay compactación del suelo. El suelo se compacta, o sea, la densidad aparente aumenta. Lo digo, que es un problema. No lo estudié, no estudié la compactación del suelo en este momento. Sí lo estoy haciendo ahora en un nuevo trabajo. Es el trabajo que le digo que a lo mejor vamos a ir a ver la clase, el cuatrimestre que viene, que justamente acá hay uno de sus compañeros que me está ayudando hace un par de años, de un trabajo que lo comencé hace 2 años, este es el tercer año, entonces vamos a poder ver si está compactado o no. Los trabajos indican de que se ha descompactado con unos tratamientos. Pero lo que le quería decir era que de un trabajo surgieron observaciones que me plantearon nuevos problemas que ahora los abordo con otro trabajo de investigación. Entonces, nosotros podemos decir que el método científico se inicia con una fase de observación. Por eso digo primera etapa. ¿Mm? Primera etapa. Observo. ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente? Ahí tomo contacto con el fenómeno. Sabemos que hay algo. Buscamos alguna respuesta sobre lo que está pasando. ¿Mm? Entonces,
formulamos una hipótesis. Sería una segunda etapa. Yo digo, bueno, yo estoy viendo de que le falta agua a este campo, a esta pastura. Formulo la hipótesis. Si yo roturo el suelo y puedo producir las condiciones necesarias de que cuando llueva, esa agua, en vez de escurrir, se infiltre, voy a producir mayor cantidad de pasto. Y ahí formulo una hipótesis. ¿Mm? Esta formulación de hipótesis la hago en función de teorías previas, conocimiento previo, que esto hace nada toda la revisión bibliográfica y la búsqueda de antecedentes. Entonces después recojo los datos en una tercera etapa, hago la experimentación, recojo los datos, observo y compruebo la hipótesis. ¿Se almacenó más agua? ¿Hay más productividad de forraje? Sí, no. En mi caso, sí. Entonces, se produjo una nueva teoría, se produjo un nuevo conocimiento. Si hubiera sido no, entonces tendría que volver a reformular mi hipótesis, hacer otro trabajo y decir, no, bueno, tengo que hacer otra cosa. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Si comprueba la hipótesis, por qué el gráfico muestra una teoría? Si se comprueba, ¿no sería ya un principio o una ley? Y es una teoría, es nuevo Sí, conocimiento. porque, o sea, yo pensaba que la teoría era algo que era, digamos, algo que podía ser lógico, pero que no estaba comprobado. No, la teoría es todo el conocimiento. Ajá. La teoría es el conocimiento. Ah, sí, la teoría, sí, sí. Bueno, disculpe, me surgió esa duda nomás, pero Bueno, no. entonces, como es el conocimiento y como yo comprobé la hipótesis, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando la teoría, estoy generando conocimiento, algo teórico, entonces después van a decir, sí, hay que hacer tal labor cultural en el suelo para que se produzca mayor cantidad de pasto. ¿Quién lo dijo? En este caso, Uguayán. ¿Mm? ¿Cómo lo hizo? Está el trabajo científico, o va a estar, mejor dicho, porque este es un trabajo que estoy haciendo ahora que todavía no está publicado, que está en etapa de preliminar, digamos, en el cual uno de sus compañeros aquí presente, que es José Castro, me ha ayudado y va a ser uno de los autores de esta teoría. Bien.